Rompió la mandíbula a una leyenda. Dejó en coma a un rival. Peleó con un ojo prácticamente ciego. Y ganó. Ganó. El boxeador más rápido de la historia no fue Mayweather, ni Tyson, ni Pacquiao. Fue Sugar Ray Leonard. Un hombre que no solo destrozaba a sus rivales con los puños, también les robaba el alma. Era tan veloz que los jueces ni siquiera podían ver sus golpes. 36 victorias, 25 por knockout y solo 3 derrotas. Pero eso es solo el principio. Porque lo que viene es una historia de gloria, traición, drogas, caída, redención y una pelea que quizás nunca debió ganar. Sugar Ray Leonard cambió el boxeo para siempre. Y a sus 69 años, lanza una bomba contra el boxeo moderno. Ustedes son unos farsantes. Así lo dijo. Y con razón. Porque ningún TikToker disfrazado de boxeador se ha enfrentado a algo como lo que él vivió. Este hombre peleó contra Roberto Durán, venció a Tommy Hearns y derrotó a Marvin Hagler, el tipo más temido del planeta. Y todo eso mientras casi perdía la vista. ¿Te parece increíble? Apenas estamos empezando. La historia de Leonard no comienza en la gloria. Comienza en la miseria. Nació pobre, en una casa donde no había que comer. Su madre lloraba en silencio. Su padre trabajaba hasta caer rendido. Y él, un niño tímido, aprendió a pelear no por deporte, sino para no morir en la calle. Tenía 13 años cuando le rompieron la nariz por primera vez. No lloró, no huyó. Al día siguiente volvió, y noqueó al mismo que lo había dejado sangrando. Así empezó la leyenda. A los 15 años ya no perdía con nadie. A los 18 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Él no quería ser boxeador. Quería ser médico. Pero su padre tuvo un derrame cerebral y la familia se quedó sin dinero. Leonard entró al boxeo por necesidad, no por ambición. Y desde su primera pelea profesional, el mundo supo que había nacido una estrella. Era arte. Era guerra. Era velocidad pura. Pegaba con la precisión de un cirujano. Esquivaba como si viera el futuro. Cada golpe era una bala dirigida al alma del rival. Uno de sus combates más brutales fue contra Wilfred Benítez, un maestro defensivo. Nadie podía tocarlo, hasta que llegó Leonard. Lo castigó durante 14 asaltos, y en el 15, lo noqueó sin piedad. No lo hizo por fama. Lo hizo por el hambre. Por su padre. Porque no podía fallar. Y entonces llegó Roberto Manos de Piedra Durán, un asesino del ring. 70 victorias, casi todas por KO. Nadie quería enfrentarlo. Leonard sí. Y perdió. Durán lo escupió, lo humilló, le dijo cosas que ni siquiera se pueden repetir. Leonard no solo perdió la pelea, perdió su respeto, perdió la fe en sí mismo, pero pidió revancha. Y en esa segunda pelea, no peleó con fuerza, peleó con inteligencia. Hizo correr a Durán, fallar, frustrarse, hasta que en el 8º asalto, Durán tiró los guantes al aire y gritó no más. El mundo enloqueció. El monstruo se rendía. Sugar Ray lo había destruido con cerebro, no con fuerza. Y nadie sabía que en esas peleas ya tenía el ojo dañado. Veía borroso. A veces casi no veía nada. Aún así, seguía peleando. Hasta que los médicos fueron claros. Si peleas una vez más, puedes quedar ciego. Se retiró, pero solo por 3 años. Porque en 1987, Leonard hizo lo impensable, volvió del retiro. Y eligió como rival al hombre más peligroso del planeta, Marvin Hagler. Un monstruo. Invicto por más de 10 años. Todos le decían que estaba loco. Que era suicidio. Tenía el ojo mal. Estaba fuera de forma. Y aún así, le ganó. En una de las peleas más polémicas de la historia. Pero, fue realmente una victoria. Y aquí es donde necesitas quedarte. Porque lo que viene es la parte más oscura de toda esta historia. Leonard tocó el cielo. Sí. Pero también cayó en el infierno. Drogas. Alcohol. Mentiras. Abuso. Una traición brutal. Y un intento de suicidio que casi termina con su vida. Si crees que ya escuchaste lo peor, estás equivocado. Y antes de seguir, si has llegado hasta aquí, es porque te importa el boxeo real, el boxeo de verdad, el que se gana con sangre y no con seguidores. Suscríbete, deja tu like y comenta abajo. ¿Fue Leonard el mejor de todos? ¿O le regalaron esa pelea contra Hagler? Dímelo tú, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Después de vencer al rival más temido del planeta, después de lograr el regreso más épico de la historia del boxeo, Sugar Ray Leonard debió retirarse como una leyenda imbatible. Pero no, porque por dentro,
Aunque su cuerpo brillaba, su mente estaba hecha pedazos. Lo que el mundo no sabía era que Leonard estaba roto. Roto por dentro. Mientras todos celebraban su victoria, mientras las revistas lo ponían como el rey del boxeo, Leonard vivía una pesadilla secreta. Las cámaras no lo mostraban, pero en su casa, él se enfrentaba a su peor enemigo, él mismo. Adicción. Descontrol. Vacío. Noche tras noche, lo que antes era gloria se convirtió en oscuridad. Cocaína. Alcohol. Desesperación. Y todo eso con una sonrisa en el rostro. Fingía estar bien. Fingía ser fuerte. Pero cada vez que se miraba al espejo, no reconocía al hombre que veía. Lo peor es que no estaba solo, pero se sentía más solo que nunca. Su matrimonio se vino abajo. Su esposa, Juanita Wilkinson, lo acusó públicamente de maltrato físico. Sí, Leonard, el campeón del mundo, el ídolo, estaba fuera de control. Él mismo lo confesó años después, cuando ya nadie lo obligaba a hablar. Dijo, me odiaba. No me gustaba lo que me había convertido. Gané batallas en el ring, pero perdí las verdaderas fuera de él. Y como si eso no fuera suficiente, su círculo lo traicionó. Amigos falsos, socios que lo estafaban, entrenadores que filtraban información a sus rivales. Era como si todo a su alrededor se viniera abajo, y nadie hiciera nada para ayudarlo. Nadie. Y entonces vino la humillación pública. Quiso volver al ring una vez más, tal vez para recuperar su alma, tal vez para callar a los críticos, pero eligió mal. Se enfrentó a Terry Norris, un joven brutal, 10 años más joven, rápido, fuerte, hambriento. Leonard no estaba listo. Su cuerpo ya no respondía. Sus reflejos se habían ido. Pero el orgullo es ciego. Subió al ring como si aún fuera el mismo de antes, y recibió una paliza histórica. Lo golpearon, lo derribaron, lo arrastraron por el ring como si fuera un amateur. En vivo, frente a millones. Y esa noche, el mundo lo vio caer. No como un campeón vencido, sino como un hombre que ya no tenía nada más que dar. El público no gritaba. Estaban en shock. Algunos lloraban. Los comentaristas lo dijeron claro. El rey ha caído. Y sí, había caído. Pero aún no estaba acabado. Porque aquí viene lo que muy pocos hacen. Leonard no huyó. No se escondió. No fingió que no pasó nada. Dio la cara. Habló. Se quebró. Confesó. Confesó que era adicto. Que había fallado como esposo, como padre, como hombre. Dijo, no necesito que me perdonen. Necesito que me escuchen. Y entonces empezó algo nuevo. Algo que ya no tenía que ver con los títulos, con los cinturones o con los contratos. Leonard se retiró definitivamente del ring, pero no del boxeo. Se convirtió en mentor, en guía, en voz del deporte. Y aquí pasa algo que nadie esperaba. En vez de comprarse otra mansión, otro coche de lujo, o rodearse de lujos como hacen otros excampeones, Leonard fundó una organización. Una fundación para ayudar a niños abusados y jóvenes con adicciones. Puso millones de su propia fortuna para salvar vidas. Sí, el mismo hombre que estuvo al borde del suicidio, ahora ayudaba a otros a no caer. Pero esto no es una historia de redención típica, porque el monstruo volvió. Sí, años después, cuando parecía que todo estaba bajo control, la adicción volvió a tocar su puerta. Otra vez ese vacío. Otra vez esa ansiedad sin forma. Ese ruido en la cabeza que no te deja dormir. Otra vez, el infierno. Una noche, Leonard estaba solo. En su casa, en silencio. Nadie lo llamaba. Los focos ya no brillaban. Ya no había entrevistas. Ya no había ovaciones. Solo estaba él. Y sus demonios. Y esa noche, casi no lo cuenta. Abrió una botella. Luego otra. Y otra. Ya no sentía el suelo. Ya no recordaba su nombre. Y en el momento más oscuro, su hijo lo encontró, tirado en el suelo, inconsciente. Llamó a emergencias llorando. Estuvo a minutos de no despertar. Ese fue el final, o el principio, porque esa noche, Leonard murió y renació. Desde entonces, todo cambió. Vendió propiedades, se alejó de los focos, cortó lazos con quienes solo estaban por interés, y empezó a contar la verdad. Pero esta vez, sin filtros, sin adornos. Y lo que dijo dejó al mundo en shock. Leonard reveló algo que había callado por más de 40 años. Algo que llevaba enterrado. Algo que lo rompió por dentro desde muy joven. Había sido víctima de abuso sexual por parte de un entrenador. Sí, lo que acabas de escuchar es real. Leonard,
El invencible, el campeón, fue abusado cuando era adolescente. Y lo ocultó toda su vida. Por miedo, por vergüenza, por orgullo. Pero ya no más. En una entrevista en vivo, lo dijo entre lágrimas. Llevé esa carga durante décadas. Me destruyó por dentro. Me llevó a las drogas, al castigo. Pero hoy, ya no me avergüenzo. Hoy soy libre. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta no es la historia de un simple boxeador. Es la historia de un sobreviviente. Pero todavía queda una última pelea. Una que no se transmitió por televisión. Una que sigue manchando su legado hasta el día de hoy. ¿Fue su victoria contra Marvin Hagler un verdadero triunfo? ¿O el robo más grande del boxeo moderno? Quédate, porque lo que sigue va a cambiar la forma en que ves a Sugar Ray Leonard para siempre. La noche del 6 de abril de 1987 no fue una pelea. Fue un terremoto. Sugar Ray Leonard, después de 3 años retirado, con un ojo comprometido y sin ritmo de competencia, se subió al ring para enfrentar a un monstruo. Marvin Marvelous Hagler. Un hombre que no había perdido en más de una década. Un destructor, un toro con guantes. Nadie entendía la decisión. Todos pensaban que Leonard se estaba suicidando en directo. Hagler había arrasado con todos. Thomas Hearns, John Mugabe, Vito Antuofermo, Benny Briscoe. El tipo no solo ganaba, destruía. Era agresivo, técnico, incansable. Y Leonard, por su parte, estaba fuera de forma. Tenía 30 años, pero el cuerpo le pesaba como si tuviera 45. Y sin embargo, esa noche entró al ring con una sonrisa. Y aquí es donde todo se vuelve confuso. El combate fue cerrado. Muy cerrado. Hagler iba al frente, presionaba, tiraba combinaciones pesadas. Leonard esquivaba, bailaba, lanzaba ráfagas rápidas, estéticamente perfectas, pero sin tanto poder. Era la pelea entre un tanque y un rayo. Round tras round, el público no sabía qué pensar. Unos veían a Hagler arrinconando, dominando. Otros, a Leonard conectando golpes limpios, inteligentes, calculados. Nadie podía asegurar quién iba ganando. Hasta que llegó la campana final. La mayoría de los presentes, incluso comentaristas y expertos, pensaron que Hagler había hecho lo suficiente. Que su presión, su volumen, su agresividad, habían inclinado la balanza. Pero entonces, él anunció. Ganador por decisión dividida. Sugar Ray Leonard. El estadio quedó en silencio. No hubo explosión de alegría. Solo confusión. Incredulidad. Hagler bajó del ring con una expresión de piedra. No gritó. No discutió. Se fue. Y nunca volvió. Nunca más peleó. Se retiró para siempre. Convencido de que lo habían robado. Y no lo dijo una vez. Lo repitió durante años. No perdí contra Leonard. Perdí contra el sistema. ¿Fue realmente un robo? Hay analistas que dicen que sí. Que los jueces se dejaron llevar por el show, por la narrativa del regreso del héroe, por los gritos del público. Que la pelea fue robada con guante blanco. Y hay otros que dicen lo contrario, que Leonard hizo lo necesario. Que golpeó más limpio. Que hizo fallar a Hagler. Que bailó con una estrategia perfecta. Pero aquí es donde entra la frase más impactante que Leonard ha dicho jamás. Años después, en una entrevista, le preguntaron, ¿crees que ganaste esa pelea? Y él, sin pestañear, respondió, no sé si gané en las tarjetas, pero gané el momento. Una respuesta que dejó congelados a todos, porque no estaba diciendo sí, gané. Tampoco no, me ayudaron. Estaba diciendo algo más complejo, que el show, la emoción, la narrativa, pesaron más que los puños. ¿Fue estrategia? ¿Manipulación? ¿Una gran actuación? Muchos creen que sí. Que Leonard no solo ganó la pelea, sino que la diseñó para que pareciera suya, aunque no lo fuera. Eligiendo el momento perfecto, aprovechando su leyenda, usando la psicología como arma. Algunos incluso lo comparan con una jugada de ajedrez a 12 rounds. Y eso es lo que mancha su legado. Porque si realmente no ganó, entonces el mayor regreso de la historia del boxeo fue una ilusión. Y eso no es todo. Después de esa victoria, Leonard pudo haberse retirado como un dios. Pero no. Quiso más. Y lo pagó caro. En 1988, peleó contra Danny Lalonde. Y aunque ganó, recibió un castigo brutal. Y luego, llegó la verdadera caída. La pelea contra Terry Norris. Ya hablamos de ella. Fue la que terminó de destruirlo físicamente. Lo que no sabías es que esa pelea casi lo deja con daño cerebral permanente. Leonard lo ha dicho después. Nunca debí aceptar esa pelea. Fue una estupidez.
pero no quería sentirme olvidado. Y es aquí donde Sugar Ray Leonard deja de ser simplemente un boxeador y se convierte en algo más humano. Un hombre que no sabía cómo vivir sin pelear, que necesitaba sentir esa adrenalina, ese vértigo, porque fuera del ring no sabía quién era. Y eso es más común de lo que parece, porque muchas leyendas del boxeo, cuando se apagan los focos, se pierden, se rompen, se destruyen. Leonard no fue la excepción, fue la regla. La diferencia es que él sobrevivió. ¿A qué precio? A uno altísimo. Pero no terminó ahí, porque mientras muchos pensaban que la historia ya estaba cerrada, Leonard decidió abrir una última puerta, contarlo todo. Y lo que contó fue devastador. Lo que Leonard reveló no era una historia de boxeo. Era una confesión que rompía todo lo que la gente pensaba de él. Porque sí, había sido campeón, había ganado millones, había sido aplaudido por el mundo entero. Pero por dentro seguía siendo ese niño que nadie protegió. En su autobiografía, y luego en entrevistas, Leonard no solo habló del abuso sexual que sufrió. Fue más allá. Dijo que ese hecho lo persiguió toda su vida, que lo forzó a ser fuerte cuando solo quería ser niño, que lo empujó a construir una máscara, un personaje, un escudo. Mi agresividad en el ring no venía del ego, venía del miedo, de la rabia, de ese momento en el que me sentí débil, usado, sucio, y me prometí que nunca más nadie me iba a hacer sentir así. Y cumplió esa promesa, pero el precio fue su salud mental. Durante años, Leonard entrenaba como si quisiera castigarse. Peleaba no solo por el cinturón, sino por vengar al niño que fue. Por eso no podía parar. Por eso, aunque tuviera el ojo dañado, el cuerpo roto, aunque ya no tuviera nada que demostrar, volvía. Porque en el ring, todo tenía sentido. Pero fuera del ring, no había nada. Solo preguntas, vacío, ruidos en la cabeza. Y en ese silencio, aparecían los fantasmas, las memorias, las pesadillas, la sensación de que no valía nada si no estaba peleando. ¿Te imaginas vivir así? La gente ve al campeón, al que levanta el puño, al que gana, pero no ve lo que pasa después. No ve cuando se apagan las luces, cuando los fans desaparecen, cuando los amigos dejan de llamar, cuando te quedas solo, y ni siquiera tú te aguantas. Sugar Ray Leonard tocó el fondo, pero no se quedó ahí. Usó su historia para crear impacto real. Fundó centros de ayuda, dio charlas, visitó cárceles, habló con jóvenes adictos, con víctimas de abuso. Si yo pude salir, tú también puedes. No con frases vacías, no con motivación barata, con verdad, con dolor, con historia. Y mientras tanto, seguía observando el boxeo moderno. Y lo que veía, le daba asco. Porque hoy, el boxeo, según él, se ha convertido en un circo. Boxeadores que suben al ring sin haber enfrentado a nadie real. Influencers que llenan estadios solo por tener seguidores. Promociones armadas para evitar riesgos. Peleas falsas. Cinturones sin valor. Y todo eso lo enferma. En una entrevista, dijo sin filtros: hoy un niño hace 3 TikToks con guantes y ya cree que es campeón. No han sangrado. No han sentido miedo real. No saben lo que es subirse al ring sabiendo que si te equivocas, te mueres. Eso es boxeo real. Eso fue lo que él vivió. No había cámaras lentas. No había hashtags. Solo tú y un tipo que quiere arrancarte la cabeza. Y tú, con un ojo dañado, con las costillas rotas, con el alma hecha trizas, tratando de sobrevivir. Eso era el boxeo de Sugar Ray Leonard. Y no se trata de nostalgia. Se trata de verdad. Hoy todo es marca. Todo es marketing. Todo es show. Y por eso, Leonard ya no se identifica con casi nadie del boxeo moderno. De hecho, cuando le preguntaron a qué boxeadores actuales respeta, solo nombró a uno: Terence Crawford. Porque no necesita gritar. No necesita fingir. Solo sube al ring y destruye. De los demás, no dijo ni una palabra. Y no porque los odie, sino porque sabe lo que cuesta llegar ahí de verdad. Sabe lo que es llorar en un vestuario vacío. Sabe lo que es pelear sin sponsors, sin managers, sin futuro. Sabe lo que es ganar, y aún así, sentirse vacío. Eso no lo entiende cualquiera. Y por eso, Sugar Ray Leonard es más que un boxeador. Es un testimonio viviente de que la gloria no lo es todo. Que puedes tenerlo todo, perderlo todo, y aún así, levantarte. Y sí, aún hay una última herida que no cierra. Su pelea contra Marvin Hagler. Porque por más que el tiempo pase,
Por más que haya salvado vidas, por más que haya confesado su alma al mundo, ese combate sigue dividiendo a todos. Cada vez que se habla de Leonard, alguien dice: sí, fue un gran campeón, pero robó esa pelea. Y eso le duele, porque esa pelea es su cima y su sombra. Él mismo lo dijo: si pudiera cambiar algo, tal vez no hubiera peleado esa noche. ¿Y sabes por qué? Porque esa pelea no solo hizo que Hagler se retirara, también hizo que millones de personas empezaran a dudar de todo lo que hizo Leonard. Como si una decisión polémica pudiera borrar una vida entera de sacrificios, sangre y dolor. Pero así funciona la memoria. Rápida, injusta, selectiva. Y Leonard ya no pelea contra hombres. Pelea contra eso. Contra el olvido. Contra la narrativa. Contra la mentira disfrazada de verdad. Contra la generación que cree que todo se puede arreglar con una buena edición de vídeo. Y aún así, no se queja. No se rinde. No se victimiza. Solo sigue adelante. Porque si hay algo que este hombre ha demostrado, es que el verdadero campeón no es el que gana más rounds, sino el que se levanta después del último. Y aún hoy, con casi 70 años, con millones en el banco, con el respeto del mundo entero, Sugar Ray Leonard sigue entrenando. Sigue corriendo por las mañanas. Sigue golpeando el saco como si tuviera 25 años. No por vanidad. No por nostalgia. Por necesidad. Porque mientras sus músculos se debilitan, su alma sigue peleando. Y no contra otros boxeadores. Contra algo mucho más peligroso: el olvido. La indiferencia. El borrón fácil de quienes no saben lo que costó cada gota de sudor. Él lo sabe. Que muchos ya no lo entienden. Que muchos lo juzgan por una pelea. Por una decisión. Por un error. Pero no importa. Porque Leonard no necesita convencer a nadie. Solo necesita recordar lo que vivió. Y usarlo para ayudar. Y eso es lo que lo hace eterno. Mientras otros exboxeadores terminan arruinados, él invierte en jóvenes que no tienen a nadie. Va a escuelas. A cárceles. A hospitales. No con cámaras. No con aplausos. En silencio. A veces sin que nadie se entere. Porque entiende algo que casi nadie entiende. Los guantes no te hacen fuerte. Lo que haces cuando te los quitas es lo que te define. Y por eso, su historia no termina en un ring. Termina en una sala, hablando con un niño que quiere rendirse. Termina escribiendo cartas a adictos en rehabilitación. Termina mirando a los ojos a alguien que siente que ya no tiene salida. Y diciéndole: yo estuve ahí. Y salí. Esa es su verdadera victoria. No fue el título contra Hagler. No fue la medalla de oro. Fue esa batalla que peleó en silencio, cuando todos lo daban por perdido. Cuando nadie lo aplaudía. Cuando no había campana. Cuando el rival era invisible, pero mortal. Y por eso, Leonard no es solo una leyenda del boxeo. Es un símbolo de resistencia. Un testimonio de que sí se puede volver del infierno. Que no importa cuán duro caigas, si decides levantarte, todavía puedes escribir el final. Hoy, él ya no grita. No presume. No busca titulares. Pero su mensaje sigue retumbando como un gancho en el hígado. No dejes que una caída defina tu historia. Porque la pelea más importante de tu vida no será contra otro. Será contra ti mismo. Y esa es la pelea que Sugar Ray Leonard ganó. Si llegaste hasta aquí, campeón, es porque esta historia te gustó. Así que te voy a pedir algo muy simple. Suscríbete a este canal. Dale like si alguna vez tuviste que pelear tu propia guerra y comenta abajo: te leo. Porque esta historia no termina conmigo. Empieza contigo. Comparte este video. Haz que otros conozcan la historia real. Porque si al menos una persona ve esto y decide seguir luchando, entonces esta pelea también valió la pena. Nos vemos.